Negro González, ¿cuántas cosas han avanzado tecnológicamente para la música, ¿no? Sí, cambia todos los días. Imagínate que la tecnología avanza en la parte electrónica, especialmente así en forma vertiginosa. Sin embargo, se suele volver a los sonidos más puros. Y siempre eso queda, es volver a la fuente. Cada tanto se hace una revisión y se vuelve a escuchar los sonidos originales de los instrumentos. Hace un ratito yo a los muchachos los atacaba, entre comillas, diciéndoles que trabajaban para una élite. Pero resulta que en Buenos Aires proliferan cada vez más los lugares para escuchar música de jazz. Bueno, hay una tendencia a la gente a escuchar, sobre todo yo creo que en las crisis generalmente lo que queda es la buena música, no solo del jazz, sino en general. Sí. Las cosas más pasatistas quedan un poco relegadas porque la gente elige más al no tener dinero para comprar. Entonces elige más lo que quiere hacer con su dinero y se fija dónde gastarlo. Y entonces elige generalmente las cosas buenas. 1, 2, 3. Yo recuerdo que en esa época, cuando yo empecé a tocar, años 55 en adelante, en la calle Corrientes, entre la 9 de Julio y el Bajo, no ahora como está de la 9 de Julio para Callao, sino al revés, de la 9 de Julio para el Bajo, había más movimiento a las 4 de la mañana de gente que a las 7 de la tarde. No se podía caminar de la cantidad de gente que había, que entraba a un lado, salía. Había teatro, cine, confitería, boate, no sé, había cientos de lugares para tocar desde las 4 de la tarde hasta las 4 o 5 de la mañana, todos los días, no paraba nunca. Por eso le decía en la calle que nunca duerme, porque en realidad no paraba nunca. Corriente era siempre un movimiento, ida y vuelta, gente entraba, el subte funcionaba, si no me equivoco, hasta cerca de las 2 de la mañana todos los días. Y los fines de semana sería hasta las 4 y a las 5 volvía a arrancar otra vez. Yo toqué, posiblemente yo sea el músico de jazz que más tocó en toda la historia, más, no mejor, más que yo toqué con casi todos los músicos de jazz realmente. Y he tocado en muchos boliches, que es el lugar que a mí me gusta tocar, que me parece más adecuado para esta música.
teatro es lindo, qué sé yo, pero uno está como Jesucristo en la cruz y la gente está abajo, lejos. Acá la gente está al lado de uno. Eso para mí es muy importante. Entonces, yo empecé a tocar en boliche en el año 1956. Y toqué en cientos de lugares. No te digo miles, pero podrían ser. Entonces, yo empecé a mirar en un momento qué tenían de bueno los lugares donde yo iba. Digamos, bueno, Jamaica, que era un lugar, tenía esto bueno, esto no me gustaba tanto. Mogador, otro lugar que tenía otras características. La Cueva, otro lugar. El Faro, donde yo empecé a tocar, tenía otro lugar, era distinto. Entonces, en un momento se me ocurrió pensar cómo tenía que ser un lugar para que a mí me gustara ir como cliente. ¿Cómo tendría que ser ese lugar? Entonces empecé a decir, bueno, esto tendría que ser de tal forma, esto de tal forma. La forma, el escenario donde tendría que estar, cómo tendrían que estar los músicos. O sea, un lugar hecho desde el escenario para afuera. El negro fue siempre fiel a sus orígenes y a su vocación, digamos. Nunca se torció. Nunca fue empresario de otra cosa que de la música que él quería escuchar y quería tocar. Y de los músicos con los cuales él quería hacer algo, ¿no? Fue muy claro, ¿no? Nunca le interesó el aspecto del negocio. Le interesaba como cualquier otro, ¿viste? Pero le interesaba, quiero decir, era importante que entrara dinero para que el negocio funcionara y los músicos pudieran tocar. Pero él no estaba planteándose, ¿viste? Comprarse un departamento o un coche nuevo a través de lo que ganaba con los boliches de jazz. Al contrario, ¿no? Compartía todo con los músicos. Evidentemente usted lo comprueba. Esto es un trío. Pero no es un piano acompañado, no es un instrumento que manda sobre los otros. Es una batería que toca Pocho Lapuble. Carlos Alberto, nadie sabe cómo se llama, todo el mundo lo conoce por Pocho Lapuble, así como a él lo conocen como el Negro González, es Jorge González. Y mi nombre, yo podría decir todos los apelativos que me han puesto, varios de los cuales significarían el cierre del programa, pero mi nombre es Eduardo Lagos. Se inventó para tocar en vivo. Todas las demás cosas que se hicieron después fueron posteriores, que trataron de perpetuar lo que los músicos hacían, lo que son las grabaciones, los discos, los cassettes, los videos, pero la música en realidad está hecha para hacerla en vivo, porque cuando uno graba un disco, el público no está. Lo tenemos que imaginar. Y eso nos condiciona de otra manera. La música sale diferente. Por eso es muy importante que ustedes estén, que traten en lo posible de fomentar la música grabada en vivo.
tocada en vivo, por favor. Y bueno, eso es lo que quería decirles. Bueno, y no solo la música, sino apoyen todo el arte, porque el arte es una de las cosas que en mucha medida, en poca medida, depende de quién lo haga, dónde y la importancia que le den, es una de las cosas que va a mejorar el mundo. Y bueno, así conocí a Jorge por medio de mi prima. Y bueno, lo conocí y lo vi muchas veces, iba a conciertos, porque como a mí me gustaba también la música que ellos hacían. Eran los Swing-Timers, sí. Los seguía a todos lados. Entonces empecé por medio de mi prima, pero iba de tarde. Ellos hacían los números en el teatro, en el cine Metro, números vivos, en el Florida, en el Gomón, cuando era otra cosa. En muchos cine-teatros tocaban los músicos. Y Jorge estaba siempre en todos lados. Y salían del cine, se cruzaban, tenían la radio, Radio Excelsior, no me acuerdo ya las radios, eran otras radios de antes, pero muy conocidas, y iban a tocar a la radio, salían de la radio, después iban a la confitería, esa la Metro que te digo ahí en 9 de julio, después él salía y se venía a sentar conmigo y estábamos ahí con todos los músicos. Bueno, era toda una experiencia para mí increíble, porque en esa época vivir de esa forma era muy extraño. Sí. Era todo... Y con 15 años... Y con 15 años ver todo eso, yo me recuerdo que la primera vez el negro me traía a pasear y le digo, qué calle tan linda, qué calle es esta. Y esta es la Valle. Y la otra es Suipacha. Y yo no conocía mucho el centro, porque vivía en Monte Grande. Sí, sí, claro. En un cierto periodo estaban los conflictos con papi, que tanto Alfredo como vos lo conociste, yo mucho menos. No, claro. Porque yo ya era mucho más chico y yo creo que papi fue aprendiendo se fue ablandando. Claro, en verdad, en mi opinión, errores que había hecho con Alfredo y con vos. Sí, con Alfredo más. ¿Con Alfredo más que vos? Sí. No sé, Sí, no lo sé, que pasa, vos lo ves porque lo querés a papi. No, pero te explico la diferencia. ¿Por qué? Porque Alfredo era mucho más dócil que yo. Yo era la oveja negra de la familia, yo era el impresentable. ¿Viste? Entonces, él era exigente en ciertas cosas. Y yo creo que con razón hasta cierto punto. O sea, él quería que uno tuviera una carrera, él tenía interés especial para que nosotros fuéramos un profesional, qué sé yo, médico, abogado, ingeniero. Por supuesto, le hubiera gustado más que hubiera sido ingeniero, arquitecto o algo así. Pero te quiero decir que él podría haber sido un poco más abierto en cuanto a eso, pero no para nada. Y yo, bueno, en algún momento me echó de casa, más de una vez, además, así. Entonces mami me hacía perdonar y después pasaba un tiempito y volvía, toma dos, y volvía a pasar. Pero sí, me enganché, de verdad que me enganché con él. Y bueno, ahí fuimos novios, tuvimos 5 años de novios. Pero esos 5 años yo la pasé dura, porque se iba de gira, iba aquí, iba allá. Yo sufría enormemente, que no lo veía, ¿viste? Ah, sí. Claro, yo estaba allá en Monte Grande. Hasta que después, empezaron a haber menos giras, a tocar más acá. Porque había épocas que había muchísimo trabajo, épocas, digo yo, que era el reinado del jazz. Que era otra época, la gente... Más o menos cuando... ¿Y qué sería? En el 50 y algo. Sí.
56, 57. Sí. Y después ya me casé. Me casé en el... Eso fue en el 61. En el 61. Nos casamos en el 61. Y ya que me casé, entonces ahí empecé a ir a algunas UAT. Ahí podía entrar porque era esposa. Porque a las UAT yo no podía entrar porque había alternadoras y él nunca me quería llevar porque me decía, no es para vos, pero digo, pero yo voy a escuchar jazz, voy a escuchar música. Fue uno de los también de los músicos fundacionales para mí, o sea, yo lo conocí desde, no digo desde el principio, porque él tocaba con los Oldtimers, yo estaba con otro grupo, pero a partir de un momento determinado en que nos empezamos a juntar, Rubén Barbieri, el que era el que nos juntaba, me acuerdo que nos juntábamos en la editorial Nueva Visión, porque ahí había un piano de cola, porque el dueño de Nueva Visión le gustaba, bueno, era pianista, tenía un piano de cola. Entonces Felisa Pinto, que era la mujer de Barbieri, y creo que trabajaba en Nueva Visión, se encargaba. Entonces empezamos a hacer jam sessions, a juntarnos a tocar en ese lugar, y eso fue naciendo un grupo que después se plasmó en la agrupación Nuevo Jazz. Y de ahí nació la amistad con el negro. Con mis compañeros de Almendra, con Rodolfo, Edelmiro y Luis, íbamos mucho a ver jazz nosotros. Y a tu viejo lo vimos infinidad de veces con diferentes formaciones, ¿no? Así como también fuimos a ver, por ejemplo, el estreno de María de Buenos Aires, de Piazzolla. Éramos pendejos, pero estábamos con una avidez muy grande. Y más allá de que nosotros fuéramos devotos de la iglesia Beatle,
amábamos toda otra música, entre ellas la música de los yaceros argentinos, que siempre tuvo mucho nivel, y de la cual aprendimos cosas, ¿no? Así que bueno, especialmente, sobre todo mis compañeros de Almendra, siempre nos sentimos muy ligados y con mucho respeto a ese campo, ¿no? Muchos de esos músicos de jazz eran sesionistas, laburaban profesionalmente en los discos que se grababan para artistas populares y todo eso, ¿no? Un poco eso a cada uno, a cada compañero le bajaba el ego, como dice, bueno, yo también me pongo en la máquina de fabricar chorizos, que era el trabajo profesional sesionista acompañando a cualquiera, y eso creo que los igualaba en ese campo profesional a todos, y no existía esa cosa de yo soy, ¿entendés? Porque todos se conocían, sí, yo soy y yo también soy, ¿no? Quizás en este momento yo no conozco el ambiente de jazz actual, donde hay grandes músicos y creo que ha crecido muchísimo ese campo, pero no podría hacerte una definición del ambiente porque conozco a los músicos, pero no como la relación que tenía con tu viejo, con Santiago, Jacob y bueno, con el Negro González y con muchos de ellos, ¿viste? Con Astarita, qué sé yo, muchísimos de ellos, ¿no? Si algo puedo agregar del Negro es que no era de los músicos que porque tocan y demás se quedan en su casa esperando que suene el teléfono para que alguien le ofrezca un laburo. Por supuesto que si lo llamabas te atendía y seguramente ese laburo se concretaba, pero era un tipo de andar todo el tiempo, de andar metiendo la nariz en todos lados para hacer de que la música trascienda y que los músicos tengan lugares en donde tocar. Extrañamos mucho al Negro González, todos aquellos que lo conocimos. El Negro nunca le interesó el dinero. A él solo le interesaba que la gente pueda escuchar la música y disfrutar si le gustaba de eso, no importa bajo qué costo, ¿no? Y entonces él trabajaba que pudiéramos comer, vivir, sobrevivir, pero no para lujo ni para estupideces. Realmente era muy en eso. Pero bueno, tuvieron tiempos buenos pero y tiempos malos. Muy buenos. En la época que él hacía, tocaba con muchos grupos, tocaba con casi todos. Siempre estaba González en todos lados. Y yo a veces lo cargaba, porque cuando él regenteaba la trastienda, yo le decía, ¿y vos qué negocio haces? Metés muchos músicos, pero siempre estás vos en el medio, no faltás nunca. Y dice, bueno... O sea, él buscaba también trabajo, sobrevivir, claro, obviamente. Y había épocas que no había trabajo y él salía a buscar boliche, porque yo me enojaba, porque yo le decía, pero si tocas no estás. Y cuando no tocas no estás nunca, ¿viste? Es el problema de la pareja, ¿no? No estás nunca. Entonces... me decía, bueno, pero tengo que ir a los boliches, no me puedo desaparecer, porque dice, tengo que ir a buscar trabajo. Entonces él iba a hablar a los boliches, a convencer a los dueños de los boliches, que él podía manejar a los músicos, que los músicos respondían mucho, siempre respondieron mucho con él, mucho. Él fue un tipo, era muy querido por todos los músicos. No creo que haya uno que pueda decir nada. Después siempre fue
de un perfil el bajo, nunca se mandó la parte, ni fue soberbio, ni déspota, ni nada. Quizás lo último podría ser un poquito, ¿viste? En el año 78, Gustavo Alessio, un amigo que era músico, pero no tenía nada que ver con el jazz, era un músico que tocaba música comercial, ordinaria, pero un tipo que tenía oído, muy simpático, un tipo realmente bacano, muy inteligente, dibujaba muy bien, de muy buen humor. Y entonces me dice, mira, yo tengo un local para hacer lo que vos querés hacer. Le digo, ¿dónde es? En Avellaneda. Le digo, no, Avellaneda no. Y dice, mira que en Avellaneda hay un movimiento bárbaro. Digo, no, porque yo no conozco. Si yo no conozco, no sé qué hacer. Tengo que entender lo que pasa para yo hacer algo. A los 2 o 3 meses vuelve otra vez, me llama y me dice, yo tengo otro local. ¿Dónde es? En San Telmo. Digo, bueno, en San Telmo puede ser. Llegó al local, lo veo, era una posible, era un lugar de patos. Era muy feo. O sea, además rotoso, abandonado. Era un lugar chiquito, la mitad de esto era. Y era una posilga, pero para lo que yo quería me servía. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Le digo, tenemos que hacer un escenario ahí en este lugar, porque era al lado de una escalera que había. Después prácticamente lo dejé como estaba, porque había un bar medio cuadradito en el medio, y después no había prácticamente mesas, había 2 sillones de esos sillones de 2 cuerpos o 3, de living. Armé toda, la idea del boliche yo la tenía en la cabeza toda, desde el nombre hasta la última detalle. Digo, no tiene que haber mozos. O sea, la gente cuando viene se le cobra una entrada, y esa entrada es para el derecho del espectáculo, pero para además tomar una copa. Entonces, Alessio era el que se encargaba de la parte de la gastronomía. Y entonces decía, bueno, quiero un whisky. No, whisky no. Un coñac. No. No sé, ginebra. No. Bueno, ¿qué hay? Bueno, hoy hay vodka. Bueno, dame una vodka. Conseguiste un vaso, te decía. Entonces no tenías que ir a buscar un vaso. Se lo dabas, te lo lavaban, así te lo daban. Y era un desastre, el bar era un desastre. Es decir, la gente iba solo por la música. Era la música era una maravilla, porque ahí pasaron los mejores músicos de la Argentina, o gran parte de ellos, no puedo decir todos, porque algunos no, pero algunos iban a escuchar, como Piazzolla, Mercedes Sosa, qué sé yo. Había gran cantidad de músicos que no tocaban, lo que iban a escuchar a todos los músicos. Ahí tocó Lino Saluz, Eduardo Lagos, Babilo Pefur, Jorge Navarro, Rodolfo Alchurrón, Jorge Anders, estuvo Chip Corea, que pidió tocar y fue a tocar, tocó 1 hora y media sin parar. Hermeto Pascual iba todos los días que estaba en Buenos Aires, terminaba de tocar en un teatro, se iba corriendo al boliche, miraba los instrumentos que había y pedía uno cualquiera y tocaba lo que tuviera. Piano, la guitarra, el saxofón, todo lo que sea, la melódica, cualquier cosa. Y además, bueno, la mayoría muy amigos, todos. Hermeto es una gente de Brasil más amiga, y lo teníamos que echar a toda la madrugada, a las 6 de la mañana, así. Sí. Él había tocado 3 horas en el teatro, 4 horas, él venía y tocaba 2 o 3 horas más ahí. Y después que nos queríamos ir, decía, una más, toquemos una más. Siempre quería tocar. Hermeto, son las 7, es de día, una más. Lo del Negro fue una colaboración permanente en todo lo que yo colaboré con él, y él tuvo conmigo la actitud siempre en los boliches donde él estuvo, ya sea en el jazz y pop, ya sea en el fonógrafo, ya sea en el jazz y pop último. Yo siempre fui uno de sus músicos, o sea, uno de los músicos que tenía su día, cuando lo quería tener, cuando tenía alguna propuesta para hacer o lo que fuera. Cuando se abrió jazz y pop,
el primer jazz y pop, con el Negro y Astarita, había 6 días y había un músico para cada uno de esos 6 días. El Babi, Navarro, bueno, yo era uno de esos 6 músicos. Era un orejero, primero, que estudió por su cuenta, ¿viste? Para hacer eficientemente lo que hacía. Era un gran tempista, un tipo de un tempo muy sólido, siempre fue su cualidad. No improvisaba, no hacía solos, o si hacía solos eran solos que no eran de mucho desarrollo porque él no tenía elementos para... No los tenía o no los sabía... No sé, no los ponía en evidencia. Yo creo que soy el músico argentino de jazz que más horas ha tocado. Horas hombre tiene. Sí, horas yo bajo. creo que sí. En los últimos 25 años. Y ellos dos justamente son los dos músicos con los cuales yo más toqué. Y aparte, más me gusta tocar. Casi te diría de que inclusive con los cuales aprendí a tocar. Lo poco que aprendí, ¿no? O sea, si hay algo que sé, se lo debo la mayoría de las cosas a ellos dos. Y sin ser maestros, sin pretender serlo, se te pegan cosas tocando con gente como ellos. Por el solo hecho de compartir un escenario juntos y tratar de hacer la misma música, te llenan de música constantemente, en todo sentido. Y una de las cosas particulares de los dos es que utilizan los 3 elementos fundamentales de la música, o sea, utilizan la melodía, utilizan rítmicamente las cosas y armónicamente, cosa que no se da siempre. No todos los músicos utilizan toda la música. Eso no quiere decir ni que sea peor ni mejor, pero es una ventaja porque tenés mucho más elementos, tenés mucha más variedad de cosas, te mantienen más atento a lo que va pasando, hay más sorpresas, hay montones de matices que se pueden lograr a través de eso. Hay músicos que son elementalmente rítmicos, hay otros que son elementalmente armónicos y otros melódicos. En el caso de ellos dos se da justamente las 3 cosas que lo hace mejor en todo sentido, ¿no? Tocaba, bueno, con lo que sabía, con su intuición, y con una cosa vocacional de estar siempre ahí. Por eso el trío con Babi, que duró tanto tiempo, y bueno, los grupos con los cuales yo toqué, que tocó también con Navarro mucho tiempo. El hecho de que él no tomara el lugar de un improvisador con el trío hace que, salvo Babi, que no le importaba tocar todo el tiempo él porque se sabía dueño de los grandes recursos que tenía, a todos
nos resultaba un poco pesado no tener el solo de contrabajo que te alivie un poco la tensión del trío, ¿no? El trío de piano, digamos, piano, bajo y batería. En el caso del negro era piano y batería, en cuanto a lo solo, 4 y 4 con la batería y qué sé yo. La cotidianidad del estudio. Estudiaba él, él practicaba toda su juventud, hasta hace muy pocos años estudiaba todos los días. Es más, cuando veníamos en Cangallo, tenía un profesor del Colón, que le daba clases, siempre venía a casa el profesor. Estudiaba mucho. Ya de grande. Sí. Fue para... Bueno, quería superarse, por supuesto, pero estudiaba todos los días. Yo lo escuchaba en casa. Aparte era un tipo muy feliz haciendo... Mirá, digo yo le decía a él, vos realmente sos un afortunado, porque hacés y vivís de lo que querés, y no todo el mundo puede hacerlo. Ya el poder vivir, no es cuestión de hacerse rico, ¿ves? Pero de poder vivir de lo que a él solo le gusta, aparte era muy exquisito, porque él con cierto tipo de música no quería hacer, no le gustaba. Por ejemplo, trabajar en televisión, estar todo el día ahí esperando que venga alguien que va a cantar y acompañarlo, pagaban muchísimo. Y yo decía, negro, ¿por qué acá hace falta, viste? ¿Por qué no te amacaba un poquito? Y una vez andábamos mal y le digo, mira, querido, agárratelas, tocá la traviata, pero anda a traer fondos, porque los chicos no necesitábamos, viste, dinero. Y te digo esto porque no quiero ofender a nadie, pero hay músicos que van a tocar el cornetín arriba con una bandera así por dinero, y el negro no, prefería morirse de hambre antes de ir a tocar con alguien que a él le desagradaba. Eso es un hecho. La actuación nuestra de hoy está por llegar a su fin. La verdad que les agradecemos muchísimo que hayan venido, que hayan escuchado de la manera que lo hicieron, y las energías que nos han dado durante todo el tiempo para ayudarnos a tocar esta música. A raíz de eso van a tener un descuento especial en la cuenta de teléfono. La verdad que lo pasamos muy bien. Esperamos que ustedes hayan disfrutado también de esta música, y si les gustó, coméntenlo. Si no, por favor, no digan nada. Comenten, si no les gustó, coméntenselo a algún enemigo, que sus enemigos pueden ser nuestros amigos.